Hace unos días se lanzó lo que fue Lego Fortnite y ha sido uno de los modos más jugados en Fortnite, con más de 2 millones de jugadores. Ahora bien, aquí les explicaré cómo poder crear lo que es un mundo desde cero y cómo compartirlo con otros jugadores sin que estés conectado. Y así tu amigo va a poder entrar a lo que es este mundo. Una vez estando lo que es dentro de lo que es el modo Lego, vamos a tener que ir lo que es la parte que dice seleccionar mundo, ya que si no tenemos seleccionado lo que es un mundo o creado un mundo no vamos a poder acceder a lo que es el mundo, valga la redundancia de tantos mundos. Una vez lo seleccionemos, nos estará apareciendo lo que es esta interfaz. En mi caso ya tengo lo que es un mundo, en su caso le debería de salir solamente lo que es la parte de arriba, que sería poder crear lo que es un nuevo mundo. Ahora bien, aquí vemos lo que salen dos pestañas en la parte superior, lo que es el mundo y lo que es mundo compartido. Aunque por ahora lo que es mundo compartido no lo estaremos tocando, lo estaremos hablando más adelante y explicando cómo hacer lo que es compartir su mundo. Lo primero que nos interesa es poder crear lo que es un nuevo mundo para poder realizar lo que es compartir el mundo. Seleccionamos nuevo espacio de mundo y le damos lo que es la parte seleccionar. Igual aquí se la estaré mostrando bien. Otra cosa que si tienen un mundo creado, le van a salir lo que es sobreescribir. Si le dan en sobreescribir, prácticamente, o mejor dicho, eliminarían lo que es su mundo y estarían creando lo que es un mundo nuevo. Así que tengan cuidado en tal caso de que tengan un mundo ya creado y no quieran que se le elimine. En resumen, lo perderían totalmente. Entonces, una vez ya dentro de lo que es en la parte de la creación para poder editar lo que es nuestro mundo, nos saldrá lo que son diferentes opciones en lo que es la creación del mundo. Además, nos saldrá lo que son una serie de imágenes que esto no afectará lo que es el bioma que nos vayan a salir correspondientemente. Esto solamente sería lo que es una portada para nuestros mundos. Para más nada se utilizaría lo que es esta imagen, la verdad. Lo que es el modo de juego tenemos dos opciones, una que sería supervivencia y la otra que sería lo que es creación libre, que prácticamente estaríamos hablando de modo creativo. En resumen, lo que sería el modo creativo que tendríamos acceso a todos los recursos y todos los materiales para poder craftearlos sin necesidad de estar buscando recursos. Lo contrario que tenemos que hacer en lo que es en el modo supervivencia, que sí deberíamos de buscar lo que es recursos, materiales y poder ir avanzando los siguientes crafteos. En los ajustes avanzados de lo que es el modo, dependiendo de lo que vayan a elegir, en mi caso estoy eligiendo lo que es el modo supervivencia, no estaría saliendo lo que es esta opción de lo que es poder colocar lo que es ADN o en este caso sería como una semilla, similar a lo que haríamos en Minecraft. Colocamos lo que es una cantidad de números X y nos estaría dando lo que es una semilla. En este caso yo coloqué números random, la verdad, y esta sería mi semilla. Aquí no importa si quieren colocar lo que es una semilla o dejarlo en blanco. Si lo dejan en blanco, le estarían mandando lo que es una semilla al azar. Entonces, a partir de aquí, las opciones vendrían siendo solamente sí y no. Es decir, si quieren tenerla activada o no la quieren tener activada lo que es en su mundo. En tal caso que no la quieran tener activada y se crea el mundo, no van a poder reeditar lo que es el mundo. Se va a quedar tal cual como lo dejaron. Así que tengan esa parte presente. Por decir lo que es un ejemplo, en tal caso que quieran desactivar lo que son los enemigos y están en lo que es en el modo supervivencia, no les aparecerá ningún enemigo en todo lo que es el mapa. Y al no salir ningún enemigo no van a poder farmear lo que son los recursos que te dan ellos. Y esos recursos se tienen que utilizar para lo que son diferentes crafteos u otras recetas, incluso para mejorar algunos bancos de trabajo. Así que tengan cuidado a la hora de poder editar esta parte, porque si hacen algo mal, tendrían que recrear un mundo de nuevo de cero. Por ejemplo, las siguientes ajustes que viene, que sería lo que es el hambre, si la desactivamos no nos afectaría mucho. La única diferencia aquí es que no nos daría hambre durante el transcurso que estemos en nuestro mundo. Solamente deberíamos de comer para poder completar nuestros corazones, pero lo que es la barra de hambre nunca se nos va a bajar. Así que aquí sí no afecta si la tienen activa o no la tienen activa. Depende de ustedes si la quieren tener o no. Lo que es en la temperatura sería algo similar. Nos afectaría lo que sería el clima. En este caso sería el frío y el calor. Si la tienen en lo que es activa. Si no la tienen activa, no nos va a afectar ninguna de estas dos temperaturas. Pero nuestro personaje sí estaría haciendo gestos de que sí le estaría afectando. Pero no nos mostraría nada a nosotros en pantalla ni nos quitaría lo que es vida. Es lo que sucede cuando es el calor o el frío nos está afectando. Lo que es la parte de la energía, esto depende de ustedes, la verdad, si quieren mantenerla activada o desactivada lo que es dentro de su mundo, ya que esto sería para poder correr y van a salir lo que es una barra. Al agotarse lo que es esta barra, nuestro personaje se estaría cansando, por decirlo así, y tendremos que esperar que se recargue para poder seguir corriendo. En este caso, que si la tenemos desactivada, vamos a poder correr infinitamente y no va a haber ningún problema. También otro detalle es que si van a nadar y se gasta lo que es la barra de estamina, van a salir siendo eliminados. Pero si la tienen desactivada, van a poder nadar tranquilamente y llegar prácticamente a las otras islas que tengan lejos. O si no, tendrán que buscar otra manera de poder llegar a las islas. Así que depende de ustedes si la quieren tener activa o desactivada. Si desactivan eliminación, no podrán ser eliminados por ningún oponente independientemente que sea una araña, un lobo o el protosaurio. Lo único que les afectaría serían que pierden corazones, pero van a quedar con lo que es un cuarto de corazón, pero van a seguir infligiéndole daño, pero no van a ser eliminados, aunque tengan, como dije anteriormente, un cuarto de corazón. Aquí lo único que tienen que hacer para poder recuperar lo que son los corazones sería comer y listo. Vuelven a tener lo que son sus corazones. En lo que es pérdida del inventario,
Aquí pueden tenerla activa o desactivada. En tal caso que lleguen a ser eliminados, su inventario se permanecerá lo que es una mochila y le estará saliendo lo que es un faro de luz en la ubicación exacta donde está su mochila. En tal caso que su eliminación haya sido muy lejos, tienen que regresarse. Pero si llegan a tener lo que es la opción desactivada, ustedes van a aparecer con lo que es su inventario. Así que si llegan a ser eliminados, reaparece con su inventario y no hay tanto problema en lo que es perderlo. Y en este caso sí no va a aparecer lo que es una mochila, ya que ustedes tienen su inventario siempre encima. Algo similar a lo que son los enemigos, son las criaturas. En tal caso que las desactivemos, no vamos a tener algunos crafteos y no vamos a poder avanzar en algunas recetas. Pero si la tenemos lo que es activo, obviamente vamos a tener lo que son diferentes recetas y lo que nos dan los diferentes animales. En este caso que son los animales amistosos, que serían lo que es la vaca, el pollo y la oveja. Así que tengan cuidado al activar o desactivar lo que es esta opción. Si están en lo que es el modo creativo, eso no importa que esté desactivado. En cuanto a lo que son los aldeanos, en sí son los NPC que nos van saliendo constantemente. Como he dicho anteriormente, depende de ustedes. Si quieren tenerlo o no quieren tenerlo. En mi caso, prefiero tenerla activa, ya que los NPC nos ayudan bastante en diversas tareas y más para poder recolectar lo que son recursos mucho más rápido. Porque vamos a necesitar muchos recursos en lo que es nuestro mundo para poder ir avanzando. Y estas serían lo que son las opciones para poder crear lo que es su mundo personalizado. Dependiendo de las opciones que ustedes elijan, su mundo puede ser diferente al de los demás. Ahora bien, vamos a ver cómo poder invitar o darle acceso a un amigo a nuestro mundo. En este caso en el que creemos nosotros. Igual, si su amigo también crea un mundo, también se aplicaría lo mismo. Ahora bien, veamos cómo poder invitar o darle acceso a un amigo a nuestro mundo. Esto permitirá que nuestros amigos puedan jugar, aunque nosotros no estemos conectados. Por ejemplo, si en tal caso se te llega a ir lo que es la luz o el internet, cosa que pasa en LATAM, la verdad, ellos podrán seguir estando dentro de lo que es el servidor o nuestro mundo. Pero en tal caso de que si tú no tienes acceso, no les das acceso a tus amigos, ellos no van a poder entrar a lo que es tu mundo y si te pasa lo que acabo de mencionar anteriormente, ellos también saldrán de lo que es tu mundo y tendrán que esperar que regreses para poder acceder al mundo. Así que aquí sería algo importante o bueno tener lo que es acceso. Lo que debemos de hacer para poder invitar a nuestro amigo es abrir lo que es el inventario. En mi caso soy de PC, así que solamente presiono lo que es la tecla tabulador. Depende de cada uno de ustedes qué tecla tienen que presionar independientemente de la consola que estén. Ahí le estaré indicando de esta manera. Vamos a lo que es la pestaña de jugador. Le damos clic a invitar a un jugador. Algo que deben de tener en cuenta antes de seguir es que solamente tiene un límite de 7 jugadores con acceso o permitidos. Ahora bien, una vez después de haber invitado a nuestro amigo, esperamos a que entre. Debe estar dentro de lo que es nuestro servidor o nuestro mundo para poder darle lo que es el acceso. Si no está, no vamos a poder entregarles lo que es el acceso. Así que recuerden eso, tienen que estar dentro de lo que es nuestro mundo y obviamente dentro de nuestro grupo. Una vez dentro, volvemos a ir a lo que es la parte del inventario. Seleccionamos lo que es el nombre de nuestro amigo. Aparecerá lo que es la siguiente pestaña aquí abajo. Lo único que debemos hacer es darle clic en lo que es compartir acceso. Nos estaría saliendo lo que es el siguiente mensaje que ya le dimos lo que es acceso a nuestro amigo. Pero esto solamente lo vamos a ver nosotros, no lo verán otros jugadores. Y en tal caso de que ya no quieras a lo que es tu amigo dentro de lo que es el servidor, le damos lo que es la parte de eliminar acceso, confirmamos y ya tu amigo no tendría lo que es el acceso a lo que es nuestro mundo. Y aquí solamente podría entrar si tú estás dentro del grupo de él. Si no, no puede entrar a lo que es su mundo. Y de esta forma obtendremos acceso a lo que son los mundos compartidos. Y no es necesario, como dije anteriormente, que tu amigo esté de lo que es en línea para poder entrar a su mundo y seguir avanzando sus proyectos. Esto es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, te agradecería mucho si te puedes suscribir, dejar tu like, que esto ayudaría mucho a lo que es el canal. Nos vemos en un próximo video.